Shalom, les doy la bienvenida una vez más a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. El día de hoy estamos en el capítulo 3 de esta serie, donde estamos estudiando los nombres del Mesías revelados en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. En el primer capítulo estudiamos admirable, consejero. En el segundo capítulo estudiamos Dios fuerte, y esos enlaces los pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Y hoy vamos a estudiar Padre Eterno. Acompáñenme. Como las veces anteriores, vamos a comenzar leyendo Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra que vamos a estudiar hoy es Padre eterno. La palabra en hebreo es Aviad. Al igual que las otras palabras que hemos estudiado, vamos a ver que se ha encontrado en diferentes manuscritos que algunos lo escriben como una sola palabra, Aviad, y en otros se escribe separado, Avi y después Ad. Pero a diferencia de las otras palabras que estudiamos, en esta no hay ninguna diferencia en el significado, ya sea si se escribe separado o junto. Ab quiere decir padre. Esta palabra Abi, si nosotros la encontramos solo, puede confundirse. Puede significar tanto mi padre, porque tiene esta terminación yod, que significa mi, pero en este caso es la terminación del genitivo, que quiere decir que algo le pertenece al padre. En este caso, la eternidad, o lo que vamos a estudiar, que quiere decir esta palabra Ad, le pertenece al padre. La mayoría de versiones que yo encontré no cometen este error de pensar que es mi padre, excepto una, y por eso quise tomar este punto, porque es una de las primeras cosas que se aprenden del hebreo, y uno de mis maestros siempre dice que es peligroso saber poquito hebreo, porque es fácil que uno se confunda con estas cosas. Al parecer este fue el error que cometieron los de la versión Tree of Life, y es una versión que a mí me gusta, pero en este caso ellos pusieron My Father of Eternity, que quiere decir mi padre de eternidad, lo cual es erróneo porque no es mi padre, sino el padre de. Solo para dar un ejemplo de esto, tengo Segunda de Reyes 5:13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Aquí encontramos esta palabra Abi, pero sola, por eso sabemos que están diciendo mi padre. En cambio, en Génesis 9:22, volvemos a encontrar esta misma palabra Abi, pero acompañada de algo, por eso sabemos que es padre de. Y Cam, padre de Canaán, aquí dice Abi Canaán, entonces no puede decir mi padre Canaán, sino está diciendo el padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Como podemos ver, no hay duda de que este es padre de. Esta primer palabra Abi quiere decir padre de, aunque se escriba junta o se escriba separada, quiere decir lo mismo. Solo quiero poner algunos ejemplos de cómo se encuentra esta palabra en algunos manuscritos para que nos demos cuenta de que la palabra de Dios es perfecta, pero lo que nosotros tenemos en los manuscritos son copias de copias de copias, y el humano puede cometer errores, pero la palabra del Señor de todos modos permanece, y es por eso que nosotros siempre hemos dicho, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso tomamos lo más que podemos entre las versiones de la Biblia y los diferentes manuscritos o evidencia arqueológica que podemos encontrar, que van a confirmar lo que nosotros creemos de la palabra. En este caso vamos a ver, por ejemplo, este Códex de Kennicott del año 1476 después de Cristo. Podemos ver que en este caso no estamos seguros si la escribieron separada o junta, porque estas dos palabras están muy juntas, pero no tanto. Entonces, si ustedes pueden ver ahí donde está la flecha, hay un pequeño espacio. 2 renglones arriba tenemos la palabra Gilad. Ahí vemos que está muy junto, y en este caso no tanto, pero no hay problema, el significado no cambia. En los escritos del Mar Muerto
Ustedes pueden ver ahí que tenemos la palabra, la tenemos separada. Dice primero Abi, Ad, y esta es la copia del primer rollo que se encontró de Isaías en la primera cueva de Qumran. Hay otro código antiguo que incluso está la palabra separada en dos renglones, como lo pueden ver en la pantalla. Primero dice Abi y en el siguiente renglón dice Ad. Podemos darnos cuenta que no siempre se escribe igual, pero el significado no cambia, es padre de. Vamos a ver el significado de la palabra padre. Primeramente es, como todos lo entendemos, como el progenitor de alguien, pero tiene otros significados y vamos a ver algunos ejemplos. Significa también cabeza de hogar, de familia o de clan. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 38:11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. No quiere decir que literalmente en la casa de su padre, pero en el clan o en el lugar de donde ella había venido. Padre quiere decir ancestros o abuelos. Un ejemplo, Primera de Reyes 15:24. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Aquí vemos que está tomando como padres en general todos los ancestros de Asa. Este era un rey que venía de la descendencia de David. Y abajo también dice en la ciudad de David su padre. Sabemos que Asa, su padre, no fue David, pero sí fue su ancestro. También es un figurativo de benevolencia y protección. Un ejemplo de eso lo tenemos en Job 31:17 y 18. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Aquí está usando la palabra padre también para dar un símbolo de que él estuvo ahí para protegerlo. No era su hijo literal, pero él estuvo ahí para darle protección y fue bueno con él. También la palabra padre es un símbolo de respeto y honor. Como ejemplo tenemos Segunda de Reyes 5:13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciéndole: Padre mío. Este ejemplo ya lo habíamos visto, nada más para ver cómo se dice Padre mío, Abi. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. La misma palabra Abi. Y también quiere decir jefe o gobernador. El ejemplo lo tenemos en Primera de Crónicas 2:24. Muerto Hezrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Hezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Tecoa era una ciudad, entonces era el jefe o el gobernador de esta ciudad. También se le decía padre. Esta primera palabra en padre eterno o padre de eternidad, Abi, quiere decir todo esto: el principal, el jefe, el progenitor, que protege, el que es bueno, el que cuida. Ahora, la segunda palabra de Abi, Ad, es esta palabra chiquita, Ad, que quiere decir perpetuidad, hacia el pasado y el futuro, eternidad o siempre. Hay varias palabras en la Biblia para describir eternidad o para siempre, y algunas veces se repite la misma palabra para dar énfasis. Otras veces se juntan cualquiera de estas varias palabras. Esta palabra ad es un tiempo continuo, ya sea en el pasado, en el presente, en el futuro, no hay diferencia. El ejemplo para el pasado lo vamos a encontrar en Habacuc 3:6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. La palabra que utiliza para describir estos montes antiguos es la palabra ad, que han estado ahí por mucho tiempo. Utiliza esta palabra para algo continuo. Tenemos el ejemplo en Isaías 47:7. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. La misma palabra ad, pero aquí nos está dando una idea de continuidad, de siempre. Y la Reina Valera nos los tradujo como siempre. La Nueva Biblia Viva nos los puso como que no terminaría jamás. Se utiliza para algo continuo en el presente. Ahora, para el futuro tenemos un ejemplo en el Salmo 111:3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Para decir para siempre, nada más se le aumenta una letra al principio y se dice la ad, pero es lo mismo. La Biblia
Biblia Dios habla hoy también lo puso para siempre, y la Nueva Traducción Viviente nos puso nunca falla. Y lo entendemos en esta idea del tiempo, que el tiempo pasa, de este periodo de tiempo o de esta eternidad, si la quieren ver como pasado, como futuro. De esta palabra ad quiere decir algo continuo, algo que está pasando. Hay varias palabras que significan eternidad, para siempre, en la poesía de la Biblia o incluso en la prosa. Como les decía anteriormente, se combinan o se utilizan dos veces. Nada más las quiero mencionar para que sepamos que hay más palabras que significan siempre o eternidad. La más utilizada es la palabra olam. Está 438 veces en la Biblia, en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí el autor está utilizando la palabra olam, quiere decir siempre, perpetuo, por siempre, eternidad o larga duración, y es la palabra que más se utiliza en la Biblia. Pero también a veces se combina con esta palabra ad. Hay una frase que se utiliza mucho en la Biblia que es leolam baed, y que nosotros traducimos al español como por los siglos de los siglos o para siempre y siempre. La palabra ad, que es la que estamos estudiando, aparece solamente 53 veces en la Biblia. Nos da este sentido de continuidad, y muchas veces se utiliza en poesía en paralela con esta palabra olam o con la palabra netzach, que es la siguiente que vamos a ver. Entonces los poetas a veces no quieren repetir la misma palabra y utilizan esta palabra ad como un complemento. El ejemplo lo tenemos en Éxodo 15:18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y aquí tenemos la combinación de estas dos palabras, Yahweh Yimloch leolam baed. Entonces tenemos aquí leolam y después ba, que quiere decir y siempre. Entonces para siempre y siempre. La Reina Valera nos los puso eternamente y para siempre. La Nueva Traducción Viviente nos puso por siempre y para siempre. Y tanto la Biblia Dios habla hoy como Nueva Biblia Viva, si se fijan, solamente nos ponen una vez eternidad, lo cual no va con lo que está diciendo en el hebreo, porque el hebreo está usando dos palabras para eternidad. En el hebreo se está dando este énfasis de por siempre y para siempre, no hay de otra. Y la última palabra para eternidad, que es netzach, esa también es utilizada para decir siempre, solamente aparece 44 veces en la Biblia, y el ejemplo que tengo es Salmo 68:16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. La palabra aquí es la netzach, y también quiere decir para siempre, perpetuamente. Esta palabra netzach también quiere decir victoria, perpetuidad, continuamente. Con esta idea de estas dos palabras de aviad, ¿qué quiere decir esta palabra aviad? Literalmente quiere decir padre de eternidad. Nosotros la traducimos y la mayoría de versiones la pusieron como padre eterno. Si la palabra padre, como la estudiamos, quiere decir cabeza, gobernador, jefe, que merece respeto, o aquel que da benevolencia, que da protección, cuando nosotros hablamos de padre de eternidad, estamos diciendo que él es el gobernador de todo el tiempo. Estamos viendo que esta palabra ad no quiere decir el futuro nada más, quiere decir el pasado, el presente, el futuro, continuamente. El que da benevolencia siempre, que nos cuida, él es el que merece toda la honra, todo el respeto siempre. Padre de eternidad. Sí es nuestro Padre, pero él es el Padre, el que gobierna el tiempo, el que es el dueño, el amo y señor del tiempo. Esto quiere decir la palabra aviad. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad o Padre eterno. Esto es todo por el capítulo de hoy. Por favor, no se pierdan el siguiente capítulo y el último de esta serie, Príncipe de Paz. Hay un tesoro escondido hermoso en esta palabra, Príncipe de Paz. Les voy a dejar también en la descripción el enlace del canto Avinu, que es la oración del Padre Nuestro en hebreo. Espero que la disfruten, que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.